aquí estamos haciendo la maestría en gestión de la tecnología educativa. Un servidor, Alexis Giovanni Castillo Custodio, y mi compañero Inocente Carvajal Encarnación. En este video que le vamos a presentar en la asignatura de Fundamentos de la Tecnología de la Comunicación aplicada a la educación, tenemos una tarea basada en las bases psicopedagógicas que sustentan la tecnología educativa. Ya nos presentamos, ahí estamos para que puedan disfrutar más de nosotros. Gracias al facilitador, profesor Víctor Romero. Tenemos la tabla de contenido con los diferentes temas que vamos a desarrollar a continuación. Iniciamos con la introducción. Ahí los diferentes procesos que se dan en los centros educativos predominan diversos elementos y enfoques que son los que permiten la construcción de los aprendizajes en dichos espacios, ya sea de manera presencial o de manera virtual. En esta presentación pretendemos analizar estos elementos y enfoques entre los que se destacan la teoría de la comunicación, la corriente conductista y cognitivista, el procesamiento de la información, el constructivismo, la teoría sociocultural y viendo también la didáctica y las demás ciencias pedagógicas. La combinación de la comunicación con estas corrientes de pensamiento son las que al final se toman en cuenta para elaborar las guías para los aprendizajes de los estudiantes y todas las instrucciones que da el profesor guía en efecto. Iniciamos con el primer tema, que es la teoría de la comunicación. La comunicación es definida como la capacidad que tienen algunos seres vivos de relacionarse con el otro intercambiando información. A su vez, Aristóteles también la define como la búsqueda de todos los medios de persuasión que tenemos a nuestro alcance. Él también analizó además los propósitos que puede tener un orador. Sin embargo, dejó muy claramente asentado que la meta principal de la comunicación es la persuasión, es decir, el intento que hace el orador de llevar a los demás a tener el mismo punto de vista a través de la comunicación. Este tipo de enfoque del propósito comunicativo siguió siendo popular hasta la segunda mitad del siglo XVIII, aunque el énfasis ya se pusiera sobre los métodos de persuasión, sino que en esta época lo que se buscaba era crear buenas imágenes del orador. Se dice que toda comunicación humana tiene alguna fuente, es decir, alguna persona o grupo de personas con el objetivo y la razón necesaria para establecer una comunicación. Laswell, por ejemplo, en el 1948, asumió con precisión dos orientaciones psicológicas a propósito de los efectos de la comunicación, estableciendo que una forma conveniente de escribir un acto de comunicación es a través de las respuestas a las siguientes preguntas. ¿Quién? ¿Qué dice? ¿Dónde? ¿A quién? ¿Con qué efecto? Esto da al traste que nosotros vamos a presentar el modelo de comunicación de Laswell. ¿Quién? Ese quién es quien emite la información, la comunicación, que es
el emisor dice que la comunicación que está emitiendo a través de ese mensaje que está enviando, ¿en qué canal? La vía que utiliza. ¿A quién? Aquí entra lo que es el receptor, quien la recibe. ¿Con qué propósito? El propósito de persuadir. Ahí tenemos algunos de los precursores de la comunicación. La corriente conductista y cognitiva es el tema que vamos a tratar a continuación. Por una parte, estas corrientes tienen varias similitudes que en primer momento dificultan la elección entre ellas. Ambas teorías surgieron en el siglo XX y coinciden que el ser humano actúa en función de su ambiente. Semejanzas entre ellas, y tenemos aquí algunos, pueden ver algunos personajes en el conductismo. Una serie de teorías de tipo conductista, las cuales se han creado con un fin que no solamente tiene que ver con el conocimiento, sino que van fundamentados en la educación desde el punto de vista de cooperar en la solución de posibles problemas a nivel conductual. Ahí están los precursores del cognitivismo, Jean Piaget, Althusser, ahí también tenemos a Brunner, entre otros. Además, parten de la premisa de que el aprendizaje se produce a partir de la experiencia y por ello se estudia el aprendizaje a partir de esta. Otra semejanza importante es que, a diferencia del funcionalismo y el psicoanálisis, ambas teorías utilizan la experiencia. En el caso del conductismo, se le enseña la experiencia al individuo a la forma de quien la induce, limitándose solo a esa forma. La imagen lo dice todo ahí. Por su parte, en el cognitivismo, el individuo adquiere las experiencias de manera autónoma, entendiendo que cada uno tiene un ritmo y una forma distinta de aprender. El procesamiento de la información, podemos decir que es la capacidad de poseer la información que se va desarrollando de forma gradual, lo que permite que las personas desarrollen habilidades y adquieran conocimientos cada vez más complejos. La teoría del pensamiento de la información, del procesamiento de la información, surge en los años 60 y se dice que no es una sola teoría, sino una síntesis que asume este nombre. Gimeno y Pérez, 1993, páginas 54, dice en su libro que esta tiene como concepto que el hombre es un procesador de información cuya actividad fundamental es recibir información, elaborar y actuar en base a ella. Es decir, todo ser humano es activo procesador de las experiencias mediante el complemento en el que se están basando las informaciones que recibe. Se puede inferir que el sujeto necesariamente interactúa con el medio real, sino que su interacción o es con la presentación subjetiva hecha de él y por tanto se asegura un aprendizaje por procesos internos que son los cognitivos, es decir, como la suma de los procesos. Su prioridad es que se dé en las instancias internas, sin obviar la mediación con lo externo
en un modelo de conductista. Aquí tenemos un mapa conceptual que presenta la teoría del procesamiento de la información, donde el emisor en el registro sensorial es donde se da la entrada de la información, luego viene el procesamiento, pasa a la memoria del trabajo, donde interpreta y elabora una respuesta, y finalmente el receptor almacena y da salida a esta información. Ahora vamos a hablar del constructivismo y para ello le vamos a ceder la palabra a mi compañero Inocente Carvajal. Bien, la parte del constructivismo plantea que enseñar no solo es transferir conocimiento, sino es crear las posibilidades para construir el conocimiento. Este es el principio del constructivismo, una metodología de enseñanza que cada vez más centros educativos lo aplican. La enseñanza bajo el constructivismo concibe como un proceso a través del cual se ayuda, apoya y dirige al estudiante en la construcción del conocimiento. Se trata de ir de lo simple, o sea, el conocimiento intuitivo, a lo complejo, que es el conocimiento formal y científico. El constructivismo es lo que actualmente conocemos como clase invertida, donde el estudiante es el protagonista y el docente es un guía facilitador del conocimiento. En esta parte hacemos una presentación de los precursores del constructivismo, personajes que también fueron analizados sus trabajos. Vamos a citar una frase muy famosa de Jean Piaget. Dice: el objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron. Concluye la cita. La teoría sociocultural. De acuerdo con la teoría sociocultural de Vygotsky, el desarrollo cognitivo de los individuos se encuentra directamente relacionado con la interacción social en el marco de la cultura dominante, es decir, que responde al proceso de socialización. La teoría sociocultural de Vygotsky está sustentada en los conceptos fundamentales. Funciones mentales inferiores son con las cuales nace cada individuo. Funciones mentales superiores son aquellas que se adquieren mediante la interacción social. Aquí presentamos una imagen de Lev Vygotsky desde su nacimiento hasta su fenecimiento. La didáctica y las demás ciencias pedagógicas. La didáctica permea todas las ciencias y nos permite transferir los conocimientos de una manera más clara y precisa para lograr una mayor comprensión en los alumnos, dándole al docente una gran cantidad de recursos y controlarlo en el proceso de enseñanza. Gallego en 1995 establece la base epistemológica de la referencia para la tecnología educativa a la que se alude continuamente está aportada por la didáctica en cuanto a la teoría de la enseñanza y las diferentes corrientes del currículo. En esta parte
presentamos la pedagogía didáctica y la relación que tiene con la filosofía, psicología, sociología, cibernética y ciencias particulares. Bien, en conclusión, concluimos este trabajo sobre el entendido de que todas las formas en que se evalúa el aprendizaje de las personas es bueno y válido. Todo va a depender del tipo de individuo con el que nos toque trabajar. El cognitivismo, el conductismo y el constructivismo, todos son aplicables dependiendo del entorno y la persona. Hay que reconocer que todos han surtido sus efectos positivos al paso del tiempo, pues en el fondo todos tienen el mismo fin, la conducta humana y la forma en que adquiere el conocimiento, teniendo todas en común que el individuo se nutre y aprende de su entorno, ya sea inducido o por experiencia con el entorno que los rodea. Finalmente, presentamos las referencias bibliográficas de donde fue tomado para realizar el presente trabajo. Muchas gracias. Un placer.